Eguerdion denoi, eskerrik asko etortzeagatik eta trafiko zuzendaritzari ere bai, eskerrak egindako gonbiteagatik. Eta jarraian hasiko gara, ja, denbora ez galtzeko. Bueno, en principio os voy a tratar durante esta exposición de un poco informaros de las labores de formación en materia de investigación de accidentes de tráfico que lleva a cabo la Academia en la formación de los agentes de la autoridad básicamente en cursos básicos y básicos de investigación. El desarrollo lo voy a ir comentando a través de estos 4 puntos sobre los accidentes de tráfico, toma de datos e investigación de accidentes, reconstrucción y cursos impartidos. Lógicamente, con la premura de tiempo que tenemos, pues serán una serie de pinceladas y a partir de ahí un poquito desarrollar aquellos puntos más claves o más importantes en la formación impartida. En relación a los accidentes de tráfico, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que los accidentes no son casuales, sino que son causales. Creer esto, pensar que los accidentes son fruto del azar, de la mala fortuna o de una concurrencia de circunstancias eventuales, sería un error, ya que sería equivalente o igual a pensar que cualquier acción que pudiéramos realizar para preservar la seguridad vial sería inútil. Los accidentes, todos los accidentes y también los de tráfico, son causales. Hay unas causas que los determinan. Entonces, en este aspecto resultaría imprescindible localizar y eliminar las causas básicas de las que ocasionan los accidentes, porque de lo contrario los accidentes una y otra vez volverán a ocurrir. Por lo tanto, para prevenir los accidentes de tráfico debemos preguntarles o preguntarnos cuáles son sus causas. Y en este aspecto, aunque son muchos los factores que intervienen, los distintos y diversos estudios en seguridad vial, todos son concluyentes. Existe una definición, un concepto que es el triángulo de la seguridad vial, que agrupa o engloba a los 3 factores o pilares que dan o provocan los accidentes de tráfico. Y estos 3 factores son el factor humano, que incide entre el 70 y el 90% de los accidentes de tráfico, el vehículo, que incide entre el 5 y el 12% de los accidentes de tráfico, y el estado de la vía o entorno, que incide entre un 15 y un 30% de los accidentes de tráfico. Y este es el caso de esta vía en mal estado, etcétera. Este es el concepto de triángulo de la seguridad vial. Vía, automóvil, factor humano. Por desgracia, los accidentes ocurren y cuando ocurren hay que investigarlos, hay que intentar buscar el cómo y el por qué, es decir, la posible evolución y las posibles causas. En este aspecto, al alumnado en la Academia Vasca se le forma en la importancia de llevar a cabo una completa y sistemática toma de datos para poder llevar a cabo una correcta investigación de los accidentes. Se puede decir que la investigación de los accidentes consiste en la recogida de datos para analizar el suceso, relacionar detalles y circunstancias que concurran en el mismo al objeto de intentar explicar el cómo y el por qué, la posible evolución y las posibles causas. En base a este triángulo de la seguridad vial y estos 3 factores que hemos mencionado, la correcta identificación en cualquier accidente de estos 3 elementos, factor humano, vía y entorno, y la reseña de los datos de más interés en torno a estos 3 factores nos facilitará el objetivo de conocer cómo ha sucedido y posteriormente el porqué, las causas. Vamos a desgranar cada uno de estos factores pues, apartado a apartado y en principio comenzaríamos con el factor humano, que es sin lugar a dudas el más importante y trascendente y el que más incidencia tiene en los accidentes de tráfico. El factor humano, como hemos comentado, incide entre el 70 y el 90% de los accidentes de tráfico y estaríamos hablando de, básicamente, conductas de conductores imprudentes, arriesgadas, negligentes, temerarias, etc. Todo es el mundo este de las negligencias, en definitiva. Por lo tanto, las causas inmediatas que producen los accidentes de tráfico tienen un elemento común y primordial, y es el hombre. Y el hombre unido a una premisa que es la imprudencia. Y estas imprudencias pueden tener distintas formas. Velocidad inadecuada, no respetar los límites de distancia,
adelantamientos antirreglamentarios y, en general, incumplimientos a las normas de circulación. Las normas de circulación, técnicamente en el cuadro de multas, todas se clasifican como graves y todas son negligencias y, por lo tanto, imprudencias. Otra de las causas directas, unida a la imprudencia del hombre que produce accidentes, es la ingesta del alcohol y la incorporación de drogas al organismo de las personas. Más causas directas en la producción del accidente relacionadas con el hombre, las deficiencias en la percepción, distracciones, errores en la evasión, condiciones negativas del conductor en general. Y nos vamos a centrar en la segunda de las causas, el consumo del alcohol y de las drogas. Incide de forma directa en el estado psicofísico de las personas y analizado únicamente sus efectos, por ejemplo, llevada a la conducción, indicaremos que el tiempo de reacción de un conductor, que es el tiempo que transcurre desde que percibe un posible riesgo, lo interpreta, lo comprende y además decide actuar normalmente una maniobra evasiva, en un conductor normal, dependiendo de sus condiciones físicas, de su edad, etc., este tiempo de reacción oscilaría entre 0,4 segundos y 2 segundos. Sin embargo, en un conductor que esté influenciado por el alcohol o las drogas, este tiempo será al menos duplicado. ¿Y esto qué implica? Mayor tiempo de reacción, menor tiempo y espacio para la maniobra y, por lo tanto, mayor probabilidades de tener un accidente. La importancia capital que tiene para la investigación de un accidente de tráfico conocer el estado psicofísico de los implicados en el mismo podrá esclarecer en gran medida los comportamientos anómalos, extraños, en la conducción e incluso las imprudencias que han podido determinar el accidente. El dato del estado psicofísico desde el punto de vista del alcohol y de las drogas en muchos accidentes es fundamental y determinante para entender el por qué se ha producido esa maniobra aparentemente sin sentido. En los cursos básicos y de investigación que se imparten tanto a la Ertzaintza como a la policía local, y también entre los años 2011 y el 2012 en el curso de detección de conductores bajo la influencia de drogas, este es el curso que se fue impartiendo en una sola jornada, que era acreditativo para la formación específica habilitante para la práctica de las pruebas de la presencia de drogas en los conductores, requisito que exigía desde el 2010 la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Bien, en la investigación de la incidencia del alcohol y de las drogas, abordaremos el estudio, como en general en casi todas las materias docentes que impartimos, de una forma integral, interdisciplinar y, por lo tanto, interdepartamental, ya que en esta materia en concreto son varios, diversos los conocimientos, los aspectos técnicos que hay que tener en cuenta. Cuando hablo de integral, hablo de que en estos cursos de investigación de alcohol y de drogas vamos a hablar del conocimiento médico-científico sobre los efectos que producen estas sustancias en las personas. ¿Y esto quién lo imparte? Pues médicos, el Departamento de Protección Civil de la Academia y también el Departamento de Psicología. Pero además de conocer los efectos psicofísicos que producen estas sustancias, tenemos que conocer y con bastante exactitud, con bastante veracidad, lo que dice la normativa, la legislación, tanto administrativa como penal, en este aspecto. Esta parte es impartida por los departamentos de Tráfico y Seguridad Vial y, asimismo, también por el Departamento de Derecho. También tenemos que formar en el empleo y en la práctica de las pruebas reglamentarias, tanto para la detección de alcohol como para la detección de las drogas. Estaríamos hablando desde, evidentemente, del etilómetro oficialmente autorizado y del test indiciario salivar con el que trabajamos en la actualidad. Y como en todas las actividades formativas que nos planteamos en la academia, todo termina con prácticas. Entonces, nos planteamos unas prácticas donde se llevan a cabo unos controles de alcoholemia, drogas y también simulamos accidentes, y los alumnos que participan en ellos, evidentemente, todo este bagaje formativo que han recibido teórico lo tienen que implementar en esas prácticas, de tal forma que sean capaces de detectar los efectos psicofísicos en la persona y digamos, unirlos a una sustancia, al alcohol. Tendrían que ser capaces de detectar, conociendo la normativa, las infracciones de tráfico, los delitos contra la seguridad vial y, por supuesto, denunciar y confeccionar las diligencias del atestado oportuno, si fuera el caso. Y, evidentemente, también conocer el manejo y la práctica de lo que son las pruebas reglamentarias, tanto de alcohol como de drogas. Y ahí, en esta última fase, estaríamos involucrados todos los departamentos que hubiéramos impartido ese curso. Pasamos al siguiente factor, que es el segundo en incidencia, que es la vía. La vía, estamos hablando, lógicamente, de la carretera, su mal estado de conservación, su mal diseño y su mala señalización, que, por cierto, es un déficit todavía permanente.
Entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico inciden o tienen como factor incidente la vía, la carretera. Dada la gran importancia que tiene en la investigación de un accidente, evidentemente la inspección ocular en el lugar del siniestro, también se forma a los alumnos, tanto en los cursos básicos de la Ertzaintza y de la Policía Local y los cursos de investigación, en la recogida de datos en el lugar del accidente, siendo esta una recogida sistemática y completa. La metodología de impartición de estos cursos tiene dos fases, que es un poco un clásico. Tenemos una primera fase que sería inicial teórica, donde a nivel de aula se le forma al alumno en el conocimiento de todos los datos que debería recabar en el lugar del accidente. Estaríamos hablando de la posición final de los vehículos, de los posibles puntos de colisión y, en general, de las huellas y restos que en la vía, tanto en la vía y también en los propios vehículos, haya ocasionado el accidente. Y luego pasaríamos a una segunda fase, la fase práctica, y vendría a ser lo mismo, de realización de una inspección ocular en una práctica sobre la recreación de un accidente de tráfico. En este accidente de tráfico, los alumnos deberían de comenzar a elaborar la inspección ocular con el trabajo de campo, lo que implicaría una toma de datos exhaustiva, tanto de la vía como de los vehículos, la elaboración del croquis a mano alzada, que es en definitiva intentar plasmar lo más verazmente la realidad del lugar donde ha ocurrido el accidente, con todos los huellas, restos y puntos de colisión, posiciones finales, etcétera, y a su vez también realizarían el correspondiente informe fotográfico. Finalmente, tras la elaboración del trabajo de campo de la inspección ocular, pasarían al aula de nuevo, donde confeccionarían el croquis a escala, y la práctica completa, como ejemplo de un accidente de tráfico y su medición por coordenadas, pues sería este plano que tenemos aquí, donde se reflejan las medidas de todas las características de las vías, con las huellas de frenada, posiciones finales, etcétera, y evidentemente es una plasmación muy práctica y muy visual del lugar del accidente y sus consecuencias. Además, en los cursos de investigación, el de CIC como el de investigación de atestados de la Policía Local, esta labor de la inspección ocular tras la elaboración del croquis a escala, sigue con la confección informática de las diligencias de inspección ocular y el resto de las diligencias correspondientes al atestado de tráfico que estarían elaborando. En relación a la elaboración de croquis, también tendríamos que decir que entre los años 2011 y el 2014 se ha venido impartiendo diversos cursos de la aplicación de dibujo AutoCAD dirigido a los agentes de investigación de las unidades territoriales de tráfico de la Ertzaintza y asimismo también de investigación de la Policía Local. En este curso del manejo y conocimiento de la herramienta de informática AutoCAD, se basaba el curso en el conocimiento de los elementos básicos de la aplicación, empleo de la base cartográfica del Departamento de Seguridad, empleo de los bloques de señalización y vehículos del Departamento, asimismo como el conocimiento de la impresión a escala con esta herramienta. Y, como todos los cursos, también finalizaba con la realización de un croquis en AutoCAD de un accidente de tráfico en base a un croquis a mano alzada realizado previamente. Un poco la conclusión práctica de los conocimientos técnicos o teóricos previamente adquiridos. Y para finalizar este apartado del factor vía, pues un poquito al final comentar que en general todos los restos, huellas, los datos que genera un accidente de tráfico, en este caso en la vía, complementan las declaraciones de los implicados, prueban o descartan hipótesis sobre lo ocurrido y determinan el rumbo de la investigación. Es por ello que las huellas en la vía nos pueden determinar un itinerario seguido por un vehículo y, por lo tanto, son fundamentales para la reconstrucción de un accidente. El tercer factor del que quisiéramos comentar y que vamos a comentar es el vehículo. Incide entre el 5 y un 12% de los accidentes de tráfico. Aquí estaríamos hablando del mal estado de conservación, mantenimiento e incluso el desconocimiento del manejo y de las condiciones del propio vehículo. A día de hoy, seguramente, muchos conductores no tienen muy claro las condiciones de utilidad, de uso del vehículo que tienen y todos sus factores, etcétera. Digamos, también recogida de datos y análisis en relación a los vehículos implicados en el accidente es algo que se traslada
tanto en el curso de CIC, que es el curso de investigación básico de la Ertzaintza, como en los cursos de investigación básicos de la policía local o curso de atestados. Y de nuevo, si estamos hablando de recogida de datos que genera el accidente, podríamos decir exactamente lo mismo que respecto a los datos que genera la vía en sí, huellas de frenada, restos biológicos, restos de la colisión, etcétera. El análisis total o parcial de las partes de los vehículos o del vehículo o vehículos implicados nos puede ayudar a determinar o confirmar las manifestaciones de los implicados, testigos, prueban o descartan hipótesis y determinan el rumbo de las investigaciones. Al final es datos, 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 análisis, relación y plantear hipótesis que puedan reconstruir ese accidente. Dentro de los aspectos técnicos de los vehículos, todos son interesantes y todos serían importantes en cuanto a su inspección, desde la carrocería, el interior del vehículo, la mecánica, los bajos, pero especialmente, y dado el tiempo reducido que tenemos, si tuviéramos que centrarnos en un elemento técnico, serían los neumáticos. Son, sin lugar a duda, una de las partes más importantes que siempre hubiera que inspeccionar en un accidente de tráfico, porque son el fallo mecánico que más accidentes produce. El agente debería de ser capaz de distinguir si la anormalidad detectada en los neumáticos se produjo antes, durante o después del accidente. Y esta parte debe de ir conjunta a las marcas dejadas en la vía. Por hacer un breve comentario de la importancia técnica de los neumáticos, 3 fases. Las reacciones de cualquier vehículo, todas las reacciones que tiene un vehículo son provocadas por las acciones de un conductor. Aceleraciones, deceleraciones, giros, combinación de todo esto, y estas acciones del conductor generan reacciones en el vehículo. Todas las reacciones que tiene un vehículo tendrán un único elemento transmisor, los neumáticos. Y si tenemos en cuenta que la superficie de contacto de un neumático con la vía viene a ser muy reducida, porque viene a ser más o menos la extensión de una palma de la mano, la conclusión es que el estado de conservación y mantenimiento de los neumáticos es básico en la producción de los accidentes. Lo que te va a mantener o te va a sacar de la vía realmente es la capacidad que tenga de mantenerte en el lugar, los neumáticos, su estado de conservación y mantenimiento. Es fundamental, se ve hasta en Fórmula 1. Dependiendo de la elección de los neumáticos, ganan o pierden una carrera, y técnicamente el vehículo lleva los mejores componentes técnicos en el motor, en aerodinámica, y sin embargo todo depende de las gomas. En definitiva, es como si pues, el jamaicano que bate los récords de 100 metros saliera a correr a una pista de tartán con unas playeras desgastadas sin clavos. Pues no ganaría. En cuanto a la reconstrucción, es el objetivo final de cualquier investigación de accidente de tráfico. El objetivo de cualquier investigación de un accidente de tráfico es la reconstrucción hacia atrás del accidente. Y no puede ser de otra manera, porque siempre hemos llegado cuando ha ocurrido y 3 minutos. 3 minutos. Y por lo tanto, en definitiva, lo que vamos a intentar, en base a todos los datos recogidos, su estudio, su análisis, su interrelación y también basándonos en conocimientos físicos, en las leyes de movimiento de Newton, etcétera, porque un vehículo no deja de ser otra cosa que un objeto en movimiento y se rige por las mismas leyes físicas que cualquier objeto en movimiento, todo esto nos debe permitir plantearnos hipótesis científicamente verosímiles y que nos permitieran reconstruir. Y reconstruir es ir marcha atrás, determinar los itinerarios en sentido contrario, determinando evidentemente el punto de colisión, bueno, que hemos determinado, el itinerario hasta el punto de colisión, del punto de colisión hasta el punto inicial, etcétera. Esta es en final y en base a una hipótesis más o menos sostenible en base a los datos y a la relación y análisis que hemos ejecutado. A la hora de hablar, que lo acabo de mencionar también, de la reconstrucción de los accidentes, sería también interesante tener por lo menos unos conocimientos básicos del comportamiento dinámico de los vehículos, que, como he dicho, se rigen por las mismas leyes físicas del movimiento que cualquier objeto que tiene movimiento, las 3 leyes de Newton. Entonces, básicamente esto también se traslada por los departamentos tanto de croquis como de conducción a los alumnos en los cursos básicos y de investigación de seguridad vial. Y, bueno, pues en este aspecto intentan trasladar un poco en primera instancia teóricamente el comportamiento dinámico, el conocimiento de las leyes de Newton, y luego pasan a la pista de conducción donde elaboran bueno, pues formas de conducción, aceleraciones, deceleraciones, giros, donde se producen subvirajes, sobrevirajes, intentan corregirlos, el comportamiento correcto para una conducta o una conducción segura y efectiva, etcétera. Y esta sería una de las partes, como digo, de los departamentos de croquis y conducción.
En definitiva, la reconstrucción del accidente vendría, si queréis, a ser un planteamiento de una ecuación en la que tenemos una serie de términos conocidos, la posición final, el punto de colisión, huellas de frenada, y a partir de ahí, con todos los datos que hemos recogido y con, evidentemente, el apoyo de la física, en cierta medida, intentar llegar a descifrar los términos de esa ecuación que son incógnitas, siendo simplemente hipótesis verosímiles desde el punto de vista científico. ¿Vale? Y por último, bueno, esta es una pequeña reconstrucción de un accidente de tráfico donde se reflejan las 4 fases que tiene cualquier accidente: la fase de percepción, la fase de decisión, la fase de maniobra, y a partir de aquí es la fase de conflicto, en la cual ya están incardinados el punto de colisión y las posiciones finales. Y este es el objeto final de cualquier investigación de un accidente: plantear una hipótesis que permita reconstruir lo que ha ocurrido en el lugar del accidente. Y por último, ya como datos, y esto es lo último, un poco datos numéricos de estos cursos que he ido comentando. Bueno, en la actualidad, bueno, el último año cerrado, el 2015, la promoción 24, 125 alumnos, la promoción actual, la 25, que finaliza ahora en julio, 262 alumnos, los cursos básicos de la Policía Local, 85, los cursos destinados a los agentes de las unidades de tráfico de la Ertzaintza, 333 alumnos, atestados de la Policía Local, 60, y luego ya cursos en los que, bueno, por ejemplo, el curso de detección de drogas, el que había que obtener la acreditación que marcaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues todas estos ertzainas, toda esta Policía Local, luego el curso de AutoCAD para la Policía Local y el curso de CIC, de Investigación de la Ertzaintza, con 80 alumnos en el 2014. Besterik ez, mila esker, zuen arretagatik eta hurrengo arte. Agur.